Buenas tardes. Finalmente en este primer parcial vamos a culminar con lo que corresponde a hemisferios cerebrales, la parte encefálica propiamente dicha. Podemos hablar de un pequeño recuento de la corteza cerebral. Ustedes comprobarán que la corteza, que es una sustancia gris, una capa de sustancia gris que recubre los hemisferios cerebrales, dependiendo de la región, hay lugares que son un poquito más gruesos que otros. Por ejemplo, en la corteza de la región central de Rolando es donde está más gruesa la corteza, un aproximado de 4,5 milímetros, ya a niveles hipocampales y a niveles occipitales puede llegar a 1 milímetro. Tiene que ver mucho la función, el acúmulo de neuronas, las diferentes capas. En promedio son 6, pero en algunas regiones hay menos capas y con células especializadas de acuerdo a la función que cumplen, ¿no? Y podríamos, dependiendo de su evolución en cuanto a su antigüedad, su evolución, el proceso evolutivo de formación de las diferentes capas de la corteza, dividirlas en neocórtex, que es la corteza más reciente, ya el paleocórtex, el arquicórtex, que ya especificaremos. Y lógicamente existen diferentes tipos de células. Como ejemplo, por ejemplo, las células piramidales son aquellas que se ubican en la corteza prefrontal, y dentro de ellas tenemos las células gigantes de Best, ¿no? Que son grandes, pero se caracterizan por tener también axones muy largos, muy largos. La disposición de estas células, dependiendo de sus capas, debo recalcar que viniendo de las partes más externas a la más interna, estas 6 capas son la molecular, la granular externa, la piramidal externa, la granular interna, la capa ganglionar y por último la capa multiforme, ¿no? Y así como hay esta disposición de cuerpos neuronianos, desde aquí saldrán axones, ¿no? Que tendrán la finalidad de proyectarse o de funcionalmente unir, por ejemplo, lóbulos, o ser descendentes para ir a llevar un mensaje de respuesta a niveles inferiores, como es cápsula interna, médula espinal, como también en la llegada de axones que proceden de niveles neuronianos inferiores. Ustedes pueden ver aquí diferentes tipos de distribuciones de los axones, ¿no? En regiones específicas. Ahora, la corteza motora, en primer lugar, los hemisferios cerebrales, para su estudio, se lo debe dividir en 3 caras. Una cara que es la dorsolateral o externa, ¿ya? Otra cara que es la cara medial, y otra cara que es la cara inferior. La cara dorsolateral o externa es la más amplia, de forma convexa, ¿no? De forma convexa. La medial, para ver la cara medial se nos hace necesario seccionar una serie de fibras, de estructuras de asociación a nivel hemisférico, como esta aquí, que es el cuerpo calloso,
tenemos el fornis, la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior, que son fascículos de asociación interhemisférica, los cuales deben ser seccionados para poder separar los dos hemisferios cerebrales. Y la cara basal o inferior, que la dividiremos en una, esta división está hecha a expensas de la cisura de Silvio, y que la dividiremos en una región orbitaria y una región temporo-occipital. Ahora bien, lógicamente esta área motora, de acuerdo a su función, podríamos nosotros el lóbulo frontal dividirlo en una región más anterior o basal, ¿no? Más anterior, aquí, más anterior o basal, la cual dará muchos signos que tienen que ver con la comprensión de estructuras de la vecindad, ¿no? Habrá una zona intermedia frontal que tiene que ver mucho con el comportamiento, ¿no? Con los estados de frontalización, y la parte posterior del lóbulo frontal, el cual tiene más relación con las alteraciones de la vía motora. Una lesión de la vía motora cortical va a originar un síndrome de neurona motora superior, ¿ya? El síndrome de neurona motora superior se caracteriza por una espasticidad, el paciente se pone hipertónico, ¿ya? Se va a originar una hiperreflexia, ¿no? Un aumento de los reflejos, y se va a originar una atrofia muscular, pero por desuso, y por lo tanto la cual es de más lenta evolución, a diferencia de la lesión de neurona motora inferior, ¿no? La representación de la neurona motora inferior está, por ejemplo, en las astas anteriores de la médula espinal, en la que, muy por el contrario, el paciente va a estar con una parálisis flácida, ¿no? Totalmente flácida, ¿no? Hipotónica y con hiporreflexia o arreflexia. Ese es una lesión de neurona motora inferior. Entonces, si recordamos el recorrido de esas fibras que se inician en el área 4 de Broman, en la corteza prefrontal, que van a cruzarse en la parte inferior del bulbo y que van a tomar a cargo la representación funcional del hemisferio contralateral, una de las características de una lesión de motora hemisférica, ¿no? Va a ser una parálisis de los miembros del lado contrario del cuerpo. Ya hablaremos específicamente de las lesiones del área 6, ¿no? Las del área 4 son aquellas que proceden inmediatamente de la circunvolución que está por delante de la cisura de Rolando, que ese es el área 4 de Brodmann. En la parte prefrontal, como les dije, es decir, aquella que está principalmente entre el área motora propiamente dicha y el área basal del lóbulo frontal, tienen que ver con problemas conductuales del comportamiento, con cambios bruscos de carácter, ¿no? El paciente se vuelve un tanto apático, hay trastornos del comportamiento social, descuida su manera de vestirse, su apariencia, y en ocasiones hay cambios bruscos de carácter. Lo de la espasticidad, pues ya les dije, es un aumento del tono muscular, ¿no? Una buena calidad de movimiento está determinada, como ya les había dicho, por el equilibrio que debe existir entre una vía
piramidal, que es la fuerza voluntaria de un movimiento, y por la vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal es la que pone el toque de cómo de exactitud del inicio del movimiento, la cadencia del movimiento, el desplazamiento, la coordinación, la finalización exacta. Esa la da la vía extrapiramidal. Por lo tanto, una combinación de una lesión, del sistema piramidal y extrapiramidal da una excelente calidad de movimiento. Si se daña el sistema piramidal o motor voluntario, prima la acción del sistema extrapiramidal, y por eso que se instaura el aumento del tono muscular, ¿ya? Ustedes pueden ver en un paciente con una secuela de un problema, de una parálisis, al inicio es flácido, pero conforme pasa el tiempo se va haciendo espástico, y a veces hasta se vuelve doloroso por espasticidad, ya va modificando. Puño cerrado, que pulgar por dentro de la palma, el antebrazo coronado, ¿no? La muñeca forzada, el codo flexionado, ¿no? Son características de un aumento en la espasticidad como secuela de un proceso de lesión del área 4 de Brodmann. Dentro de hablar de epilepsia, pues hay muchas manifestaciones de epilepsia, pero si hablamos de epilepsia originada en la parte motriz por irritación del área cortical motora, lógicamente van a haber las crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿ya? Si yo tengo un cuadro convulsivo que se inicia muy focalmente y que se inicia, por ejemplo, con el movimiento de un dedo, y que secundariamente se va generalizando en mi cuerpo, mientras más focalizada sea la crisis, el inicio de la crisis, uno debe pensar en un foco de organicidad, más aún si el paciente es añoso. Una epilepsia no es otra cosa que una manifestación externa de una descarga eléctrica cerebral, y sus manifestaciones dependerán de qué áreas son las que están implícitas, ¿no? He puesto un ejemplo de una convulsión por irritación del área cortical primaria motora. En cuanto a la corteza sensitiva, que es aquella que está por detrás, principalmente en el lóbulo parietal, por detrás de la cisura central de Rolando, también tiene un control contralateral de las manifestaciones. Ya son manifestaciones de alteraciones de la sensibilidad, llámense anestesia, hipoestesia, parestesias, ¿no?, que se originan en el hemicuerpo contrario al lugar lesionado a nivel cortical. Como les había recordado, estamos ahora frente a una imagen de la cara dorsolateral o externa. En ella va a primar la presencia de dos cisuras. Va a haber muchos surcos. ¿Cuál es la diferencia entre cisura y surco? Que las cisuras son las que sirven para separar los lóbulos y que son mucho más profundas que los surcos. Esta es la cisura central o de Rolando, que a diferencia de los otros surcos que pueden llegar hasta no es el único que desemboca en este borde libre el borde libre superior del cerebro, a diferencia de los otros. Ahora bien, surco central o de Rolando me va a permitir separar todo lo que está delante, y en cierta forma limitado también por este, que es el lóbulo temporal. Todo lo que está por delante es el lóbulo frontal. Si limitamos esta zona de aquí con una línea imaginaria, en este caso, que va de este borde
occipital de la incisura preoccipital, ¿no?, hacia esta mosca que se forma acá. Todo lo que está por atrás es lóbulo occipital. Por debajo de esta, que es la cisura de Silvio, que se inicia aquí, va a estar el lóbulo temporal, y circunscrito entre la cisura central de Rolando, la cisura de Silvio, que es el lóbulo occipital, toda esta zona será el lóbulo parietal. En cuanto al lóbulo frontal, en la cara dorsolateral o externa, vamos a encontrar dos surcos. En primer lugar, un surco paralelo a esta, que es la cisura central de Rolando, un surco paralelo a la cisura central de Rolando, ¿ya?, que por su ubicación se va a denominar surco precentral o prerolándico. Entre este surco precentral y el surco central de Rolando va a quedar este tejido de aquí, ¿ya?, que se conoce con el nombre de circulación precentral o prerolándica. De aquí, ustedes ven, este surco es un poco discontinuo, ¿no? De aquí hacia adelante van a ver dos surcos descontinuados también, que va a dividir a esta región precentral o prerolándica en una circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. En este mismo lóbulo frontal y en el pie de lo que se llama la circunvolución precentral o prerolándica va a haber un surco a manera de una V, ¿ya?, que va a dividir a esta zona en tres partes: la orbitaria, la triangular y la opercular, ¿ya? Esto en lo concerniente al lóbulo frontal. En cuanto al lóbulo temporal, van a haber dos surcos que se ven en esta cara dorsolateral o externa, paralelos a esta, que es la cisura lateral o de Silvio, que sería el surco temporal superior, el surco temporal inferior, que va a circunscribir el lóbulo temporal superior, temporal medio y temporal inferior, o circunvoluciones temporales 1, primera, segunda y tercera. Aquí nosotros en la cara inferior, en el labio inferior de esta cisura, vamos a encontrar, como ya veremos, la representación en las denominadas circunvoluciones transversas de Heltz. Vamos a encontrar aquí la representación de la corteza primaria auditiva. Siguiendo con estos lóbulos, en lo que es parietal, vamos a ver un surco que es paralelo, que es discontinuo y que es paralelo a la cisura central de Rolando, y que nos permite circunscribir esta porción de tejido llamada circunvolución postcentral o postrolándica, que es el área somestésica primaria. Y vemos cómo se prolonga hacia atrás un surco en el lóbulo parietal que va a permitir dividir este es el surco intraparietal, que va a dividir al lóbulo parietal en superior e inferior. Y por último encontramos el lóbulo occipital ya delimitado, que tiene unos surcos irregulares que son descritos de diferentes formas en esta cara no de mayor trascendencia. Aquí volvemos a la cara dorsolateral o externa. Podemos diferenciar la cisura de Silvio lateral o de Silvio, y ustedes ven que si seguimos esta cisura de aquí, es la única que desemboca en el borde superior del cerebro y que corresponde
a la cisura central de Rolando. Podemos distinguir aquí que es el surco temporal superior, de manera discontinua el surco temporal inferior, que va a circunscribir la circunvolución temporal superior, media e inferior. ¿Ya? Aquí podemos apreciar este accidente en el que el temporal superior, la circunvolución temporal superior, se une a la parietal inferior, ¿no?, en el denominado giro supramarginalis, en esta zona. Si nosotros vamos a abrir este surco, estos labios de aquí los separamos, al fondo vamos a encontrar un lóbulo que lo veremos, que es un lóbulo, el denominado lóbulo de la ínsula. El resto pues ya fue explicado. En cuanto al lóbulo frontal, Penfield hace muchos años, un neurocirujano, realizó un corte que pasaba exactamente por el área 4 de Brodmann, ¿no?, a este nivel. Hizo un corte pasando por el área 4 de Brodmann, ¿ya? Y realizó una serie de estímulos eléctricos para determinar estas zonas qué función tenían, ¿ya? Aquí tengo una representación de los músculos de Penfield, ¿no? Este es el área 4. Ustedes pueden, ¿qué les llama la atención? Ustedes pueden ver aquí que aquellos movimientos que necesitan de mayor destreza, de mayor finura, y como son los movimientos faciales, los movimientos de la lengua, del lenguaje, ¿no? En la mano, mire cómo representa un gran territorio, ¿no? Y el pulgar es uno de los que también más, ¿no?, porque por la maniobrabilidad de estas estructuras son las que mayor representación cortical tienen. Y este pequeño homúnculo está pintado de manera invertida. Hacia acá, hacia abajo, está la cabeza, sigue los brazos, las extremidades, y vemos cómo los miembros inferiores cuelgan hacia la cara medial. Por lo tanto, en lo que es el lobulillo paracentral, ya de la cara medial, estaría la representación de los miembros inferiores. El tronco, pues, si bien cierto tiene su representación, es mucho menor extensión en comparación a estos otros elementos. Seguimos viendo aquí la cara dorsolateral externa, en las que llama la atención, pero están aquí pintadas en rojo, el área 4 de Brodmann. ¿Ya? ¿Sí ven? Y estas otras áreas ya parietales, porque están por detrás del surco central o de Rolando. ¿Ya? Esta que es el área 8, cuando alguien coincide que aquí, por ejemplo, tiene un foco irritativo que le origina una convulsión, el paciente se queda con la mirada hacia el lado contrario y comienza a hacer estos movimientos. ¿Ya? Son movimientos oculógiros u oculocefalógiros, ¿no? Que están determinados por un foco irritativo del hemisferio del lado contrario. Por lo tanto, esta área tiene que ver mucho con los movimientos coordinados de la mirada, ¿no?, de la mirada y del giro de la cabeza, que proceden del hemisferio contrario. Si nosotros seguimos aquí en el pie de esta circunvolución, que es la circunvolución precentral rolandica, encontramos esta representación que forma parte del lenguaje, el área motriz del lenguaje. Cuando el paciente
pierde la capacidad para hablar, cuando se queda mudo, por ejemplo, porque le dio un básculo cerebral, un taponamiento de una arteria, sería de una rama de la cerebral media en este lugar, el paciente pierde su capacidad para hablar y eso se llama afasia motriz. ¿Por qué? Porque el paciente puede que entienda perfectamente lo que tiene que hablar, entienda perfectamente lo que tiene que hablar, pero no puede expresarse, no puede hablar, está mudo, ¿ya? Y esta, por lo tanto, es el área motriz del lenguaje, también llamada área de Broca. Pero si la lesión queda en esta parte posterior del lóbulo temporal, aquí, a este nivel, este es el área de Wernicke, este en cambio es el área sensitiva del lenguaje. El paciente puede hablar bien, ¿ya? Pero no encuentra el término apropiado para expresar lo que quiere decir. Y eso sucede cuando hay taponamiento de las ramas distales de la cerebral media, por ejemplo. Pero si la lesión es más profunda, es decir, si el taponamiento de esa arteria es el momento en que la carótida interna, que se divide en cerebral media y cerebral anterior, es en ese momento, en el momento que nace la cerebral media, entonces va a haber una lesión bastante amplia que el paciente va a implicar trastorno del lenguaje tanto para expresarse, para hablar, como para tener la idea de lo que habla. Eso se llama una afasia mixta. Entonces acá se origina la afasia motriz, acá la afasia mixta, perdón, acá la afasia sensitiva, y cuando están implícitas ambas es una afasia mixta. Afasia motriz, afasia sensitiva y afasia mixta. Trinos medios de una afasia, o sea que algo habla, se llamará disfasia, ¿no? Podemos nosotros también identificar aquí otra, apenas se alcanza a observar aquí el área primaria visual. Ya veremos en la cara medial, estamos en la cara dorsolateral externa, cómo a esta altura y recorriendo la parte posteromedial del hemisferio cerebral está la cisura calcarina, en cuyos labios se encuentra el área primaria visual. Este es el músculo de Penfield. Ustedes ven la boca, la lengua, por tener que utilizarse una mejor destreza en el movimiento del lenguaje, en las manos, etcétera, tiene una mayor representación en el homúnculo de Penfield. Otra manera de ver el homúnculo de Penfield, también hay un homúnculo sensitivo, pero el que describió originariamente fue la parte motriz. Vean cómo lo que es cara, lenguaje, movimientos de mímica, acá laringe, faringe tiene mayor representación junto con la mano, y el pie apenas si tiene una representación acerca en la cara medial del hemisferio cerebral. Son cortes coronales. En cuanto al lóbulo parietal, que les dije, esta es la cisura central de Rolando, acá está el surco postcentral o postrolándico, ¿ya? Y entre ambas, aquí se encuentra la circunvolución postcentral o postrolándica, que es la sensitiva primaria, ¿no? O área somestésica primaria. Todo esto. Hay un surco que es el intraparietal, ¿ya? Podemos recordar aquí el área 44 y 45, áreas de Broca del lenguaje motor. Este es el área del movimiento ocular, ¿ya? Toda esa zona en realidad debería denominarse premotora, sino que este es el área 6. Aquí podemos apreciar en el labio superior, en el labio inferior de la cisura lateral de Silvio, podemos apreciar que aquí se encuentran las
circunvoluciones transversas de Hales, en donde está la representación del área auditiva primaria. ¿Ya? Más hacia acá el área de Wernicke. Apenas alcanzamos a ver el área visual primaria que procede de la cara medial. Ya hablando de la cara medial, nosotros podemos, para ver la cara medial, ya les expliqué, tendríamos que haber cortado una serie de estructuras anatómicas que relacionan un hemisferio con otro, grandes manojos de fibra. El más grande manojo de fibra que existe a nivel hemisférico es esta estructura que es el cuerpo calloso, que lo dividiremos en esplenio, cuerpo propiamente dicho, y rodilla. Acá tendremos el pico rostrum, la lámina rostralis. A esta altura la comisura blanca anterior, que es un manojo de fibras independientes que asocia esta zona de los hemisferios cerebrales y que tienen función rinencefálica. Y más hacia acá la lámina terminalis. La lámina terminalis va desde la comisura blanca anterior hasta el quiasma óptico, que ya veremos después. Alcanzamos a apreciar los pilares anteriores del fornis, que ya veremos, es un grueso manojo de fibras que proceden desde el lóbulo temporal, que va camino hacia el tálamo, ¿ya? Y que tiene función, mucho que ver con las funciones de la memoria. Este es el tálamo. En este lugar hay un orificio que va de los pilares anteriores del fornix hasta el polo anterior del tálamo, y esto que es el agujero interventricular de Monro. Aquí hay una membrana que va desde los pilares anteriores a la parte inferior de la rodilla y del cuerpo calloso, que se llama el septum pellucidum. Esto aquí. Por lo tanto, el septum pellucidum no es otra cosa que la pared medial de la prolongación anterior del ventrículo lateral. ¿Ya? Bueno, entonces vamos nosotros a considerar algunos surcos que son paralelos a esta estructura que es el cuerpo calloso. Y aquí va circundando un surco que es el surco del cuerpo calloso. ¿Ya? Y paralelo a él va otro surco que es el surco calloso marginal. ¿Ya? Este es el área premotora. ¿Ya? Y esta es una prolongación, en este caso, que es una prolongación paracentral. Toda esta es la región primaria, somestésica, y esta es la motora primaria. Si esta es la motora y esta es la somestésica, lógicamente esta es la cisura central de Roland, que desborda a la cara medial, como ustedes pueden ver. ¿Ya? La porción de tejido que está entre el surco del cuerpo calloso y el surco calloso marginal se llama circunvolución del cíngulo. Todo esto de acá es la circunvolución frontal interna. Todo esto de aquí. Si nos vamos ahora al lóbulo temporal, vamos a apreciar la presencia de dos surcos, ¿no? Este surco de aquí, este de aquí, ustedes recuerdan que nosotros vimos un surco temporal superior y un surco temporal inferior en la cara dorsolateral externa. Bueno, este es otro surco que sería el temporo occipital externo, y este acá otro surco más interno que se llama temporo occipital interno, porque va más hacia la línea media. ¿Ya? Aquí se alcanza a apreciar parte de la circunvolución temporal inferior que veíamos en la cara dorsolateral externa, y vemos que entre este surco en el temporo occipital externo y entre el temporo occipital interno hay esta circunvolución, que es la circunvolución fusiforme.
Y acá, ¿no? En esta, que se correspondería también a la quinta circunvolución temporal, vamos a ver que hay esta especie de gancho que está ubicado en la parte anterior e interna del polo temporal, ¿ya? Que se llama el uncus. Luego acá viene la circunvolución parahipocámpica y acá viene el gyrus lingual, ¿no? Todo eso forma parte de la circunvolución temporo-occipital interna o quinta circunvolución temporal. En cuanto al lóbulo occipital, nosotros podemos aquí observar dos importantes cisuras. Esta, que es la pared occipital, que nace desde aquí, asciende y en este caso aquí se curva hacia la parte más posterior de este hemisferio, en la región occipital, y esta es la cisura calcarina, y podemos apreciar que aquí está el área 17 a ambos lados de la cisura calcarina. En los labios de la cisura calcarina está el área 17 de Broma, que es la corteza visual primaria, el área 18 de Broma, que es la corteza sensitiva secundaria, visual secundaria, ¿no es cierto? Ya. Esta zona aquí la vamos a llamar precuña, porque está delante de esta, que es una cuña, aquí en la cara medial. Podemos aquí rescatar algunas áreas, ¿no? Llama mucho la atención el inicio de la cisura de Rolando. En la base está esta, que es el área 43, que se considera el área que tiene que ver con el gusto. El área vestibular está un poco más hacia atrás y hacia arriba de el área de Wernicke, en lo que se conoce como el giro supramarginalis. La ínsula, para ver la ínsula, ya les dije, en esta que es la cara dorsolateral o externa, tengo que abrir los labios, la cisura de Sirio, para en el fondo ver la ínsula. Ya hablamos sobre las áreas auditivas primarias, secundarias, ya, y las áreas del lenguaje. Eso es todo, señores. Debo recalcarles, porque aquí hace falta una zona, que es la cara basal. En la cara inferior o basal vamos a coger solamente un lóbulo. La cisura de Silvio, lateral de Silvio, va a permitir dividir a la cara inferior del hemisferio cerebral en dos subzonas. Esta, que es el área orbitaria, porque va a descansar sobre el techo de la órbita, y esta, que es el área temporo-occipital, en cierta forma ya descrita. Pero en esta área, la que es la orbitaria, vamos a ver que paralelo a esta, que forma parte de la cisura interhemisférica, hay un surco aquí, ya, que es el surco olfactorio. El surco olfactorio va a alojar a este, que es el bulbo olfactorio, la cintila olfactoria y el bulbo olfactorio, y deja una circunvolución pequeña que está entre la cisura interhemisférica y el surco olfactorio, llamado gyrus rectus. Esta porción orbitaria, a su vez, tiene un surco irregular con grandes variantes, pero que tiene la forma de una H irregular, que divide en regiones o en porciones fronto-orbitarias anterior, posterior, lateral y medial. Esto, lo de atrás, pues ya fue explicado en la cara, cuando estudiemos cuando hablamos ya de la cara medial. Eso es todo, señores.